Siempre en tiempos de juicio, Dios tuvo un remanente. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de la Biblia, ejemplo de Noé, una destrucción tremenda del juicio de Dios hacia la tierra por tanto pecado. Y ahí Dios puso su gracia sobre un hombre llamado Noé. Dios tuvo un remanente. Un remanente es lo que, a pesar de que todo el mundo anda mal, Dios tiene un remanente que se conserva puro para el Señor. Y Dios salvó a Noé de la gran inundación que hubo en toda la tierra, para salvar a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. También vemos el ejemplo de Lot, cuando el Señor destruyó a Sodoma, Gomorra y otras ciudades alrededor que se habían paganizado tanto y habían permitido el pecado en su ciudad. Dios tuvo misericordia de este hombre Lot y de su familia, gracias a que su tío Abraham estaba intercediendo al Señor por misericordia para sus familiares. Familiares, no dejen de orar por su familia. La oración eficaz del justo, ¿cuánto puede? Puede mucho. Tenemos otros ejemplos tremendos en la Biblia de cómo el Señor tuvo misericordia y tuvo siempre un remanente en tiempos difíciles, en tiempos de juicio. Él siempre tuvo un remanente, y en el tiempo del Apocalipsis también va a haber un remanente que Dios va a cuidar, un remanente que Dios va a sellar. Y aquí la palabra nos está hablando en el capítulo 7 sobre los 144,000 judíos que serán sellados. Y quiero comenzar en esta mañana diciendo que los 144,000 no son testigos en Jehová, son judíos que van a conocer a Cristo. Aleluya. Primeramente, antes de entrar en el tema de los 144,000 y ver su significado, no solamente profético, sino también espiritual para nuestros días, queremos recordar en tan solo 3 minuticos lo que hemos aprendido en las clases anteriores que el pastor Eliseo, mi papá, ha estado compartiendo aquí con todos nosotros. Juan estaba viendo, se recuerda, un libro de 7 sellos, y cada vez que el Cordero abre uno de los sellos, cosas tremendas suceden aquí en la tierra. Por ejemplo, el sello número 1 se recuerda que era el caballo blanco, símbolo del anticristo. Apenas la iglesia sea raptada al cielo, el anticristo se va a manifestar prometiendo paz. Vimos el segundo sello, cuando el Cordero abre el segundo sello, Juan ve que hay un caballo de color bermejo con su jinete. El bermejo es un color rojizo y su símbolo era la guerra. Después que el anticristo venga prometiendo paz, no la va a poder cumplir, porque el único príncipe de la paz se llama Jesucristo. Aleluya. Y va a venir entonces guerra, y los reinos se van a pelear. No van a poder conseguir la paz y la seguridad que habían estado prometiendo. Juan ve que se abre el tercer sello, y Juan ve que hay un caballo negro y habla sobre la escasez. Algunas imágenes que Juan vio ahí, proféticas de cómo iba a ser. Va a haber un tiempo de inflación en los precios, un tiempo de escasez tremenda en toda la tierra, y por lo tanto va a dar pie, después de la guerra, después del hambre, al cuarto sello, que Juan veía que era un caballo amarillo, símbolo de la muerte. Y estudiamos en la palabra, creo que era el 25% de la población mundial va a morir cuando se abre el cuarto sello, obviamente como consecuencia de los otros sellos anteriores. El domingo antes pasado, el pastor Eliseo nos estuvo hablando acerca de cuando se abre el quinto sello, y dice Juan que él ve las almas de los mártires pidiendo venganza al Señor por su sangre derramada. En el tiempo de la gran tribulación van a ver aquellas personas que no se van a dejar poner el sello del anticristo en su mano derecha o en su frente. Y estas personas que conocen de la palabra, que conocen acerca del evangelio, que se quedaron en la tierra por no andar listos con las vestiduras blancas, pero que tienen el conocimiento y saben lo que aconteció, no van a ser engañados por el anticristo y van a dar su vida. Y Juan ve que estas almas ahora están en el cielo, en el quinto sello, pidiéndole al Señor la venganza hacia sus enemigos, la venganza. Y el Señor les dice, les da ropas blancas y les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus hermanos. Así que los 7 sellos, vemos cómo se va a ir cumpliendo históricamente en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, y se va a completar todo esto. Pero en esta mañana
mañana queremos ver ahora el sexto sello, algunas cosas que suceden aquí. Y si usted pudiera ahora sí ir conmigo al capítulo anterior, el capítulo 6 y versículo 12, para estudiar cuando se abre el sexto sello. Dice la palabra: cuando se abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Diga fuerte conmigo: gran terremoto. Un gran terremoto. Siga leyendo un poquitico más. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera. ¿Qué es una higuera? ¿Qué es una higuera? Un árbol. Dice: como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Oiga esto ahora: y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá mantenerse en pie. Juan ve que cuando se abre el sexto sello, anteriormente vimos en los sellos anteriores que más bien era un juicio de Dios hacia las personas, un juicio de Dios global. Iba a haber guerra, va a haber muerte, iba a haber hambre, iba a haber hambruna, va a haber elevación de los precios. Pero cuando entramos en el sexto sello y después en el séptimo, que lo vamos a estudiar en los próximos domingos, vemos ahora que también la tierra va a comenzar a recibir juicio del Señor. Conocemos por la palabra que también la tierra necesita ser purificada, porque el hombre cuando pecó contra el Señor, le entregó a Satanás la rienda, las llaves de los reinos políticos, del gobierno aquí en la tierra. Y por eso el Señor llevó en su cabeza una corona de espinas, porque el Señor no solamente pagó por nuestros pecados, no solamente nos quitó la maldición del pecado, sino que Él también va a renovar todas las cosas aquí en la tierra. Aleluya. Y Pablo dijo en Romanos que también la tierra gime esperando nuestra redención, porque cuando nosotros seamos redimidos nuestros cuerpos, también la tierra va a ser redimida. Y Juan ve un montón de cosas terribles que obviamente sí va a afectar a la humanidad, que va a quedar aquí en la tierra junto con el anticristo. Pero vemos en el sexto sello algunas cosas tremendas de la naturaleza que van a acontecer. Leímos que iba a haber, por ejemplo, un gran terremoto. Un gran terremoto. Yo no sé cuál es el terremoto más fuerte que se ha registrado. Tal vez si lo buscamos en Google pudiéramos encontrarlo, pero la palabra nos dice que iba a haber un gran terremoto. Tal parece un terremoto como nunca antes lo ha habido en la tierra. De hecho, hoy en día hay lugares peligrosos en el mundo que están la gente con temor, porque en cualquier momento, como en la falla de San Andrés, ¿cierto? Hay peligro de que suceda un terremoto tremendo. En el Monte de los Olivos, una vez quisieron hacer un gran hotel, un gran edificio, y les negaron el permiso, porque cuando estudiaron el Monte de los Olivos está a punto de tener un gran terremoto en cualquier momento. Pero no solamente eso, sino que los científicos sospechan y esperan que en cualquier momento sucederá un gran terremoto que ellos saben que va a acontecer. Han estudiado las placas, han estudiado todo, y se han dado cuenta que un día va a suceder un terremoto que los científicos le llaman The Big One, el grande. Va a suceder un terremoto mundial que va a ser una serie de terremotos en todo el mundo como nunca antes ha acontecido en la tierra. Y ellos, sin conocer Biblia, están diciendo lo que ya la palabra del Señor nos dijo hace 2000 años, que un día va a haber un gran terremoto aquí en la tierra. Y Juan lo está viendo en visión. También Juan vio, leímos en esta mañana, que el sol se iba a poner negro como tela
de silicio, o sea, van a haber cosas tremendas en el sol se va a oscurecer, algo especial va a suceder, no solamente va a ser un eclipse donde para cierta parte del mundo hubo un eclipse total, para cierto país, si usted vive como la vez pasada en cierta área, el sol se va a oscurecer, pero tal parece que mundialmente va a acontecer algo en el sol que se va a oscurecer como una tela de silicio. La tela de silicio, una tela de cuando la persona está triste. Los judíos que estaban tristes tomaban una tela bien oscura y se echaban cenizas encima, una tela de silicio. El sol se va a oscurecer. Qué curioso que con la muerte del Señor el sol se oscureció, y también en el final de los tiempos el sol también se va a oscurecer. Me dice Juan que también la luna se puso como sangre. Repito, hemos visto algunos eventos en los últimos años que no se habían visto anteriormente, pero va a seguir sucediendo cosas así. Dice ahora también Juan que él vio que las estrellas del cielo estaban cayendo sobre la tierra. Y cuando leemos el sexto sello, tal parece que no sucede como en otros sellos donde hay mucho simbolismo espiritual, por ejemplo, simbolismo político, simbolismo de muchas cosas, pero en el sexto sello la mayoría de los teólogos lo toman literalmente, porque literalmente van a haber catástrofes en la tierra tremenda, y Juan ve que estrellas del cielo van a comenzar a caer hacia la tierra. Era como Juan lo estaba viendo. Obviamente tal parece no son estrellas de verdad, porque las estrellas creo que son más grandes que el planeta Tierra, ¿verdad? Una sola nos destruiría. Y él estaba leyendo que una de ellas es 41,000 millones de veces más grande que la Tierra. Tal vez Juan está viendo, él ve algo como una estrella de fuego que viene cayendo a la tierra, como una lluvia de estrellas que van cayendo a la tierra. La mayoría piensa que pudieran ser estos meteoritos que un día van a caer hacia la tierra. Y los científicos no lo anuncian por la televisión para no espantar a la gente, pero hay varios meteoritos que están alrededor de la tierra, que se han acercado en los últimos años y temen por dónde pudiera caer, porque donde caiga pudiera traer una destrucción tremenda. Y están preocupados en la NASA porque hay meteoritos que se están acercando. Hace unos años hubo uno que ellos pensaron que no iba a acercarse ni siquiera a la tierra, y cayó inesperadamente, porque la NASA ni nadie puede controlar lo que el Señor sí controla en los cielos. Aleluya. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién puede entender sus designios? Juan ve que va a seguir sucediendo cosas en el cielo. El cielo, dice, se desvaneció como un pergamino. Cosas terribles van a acontecer en el cielo. Dice ahora todo monte y toda isla se removió de su lugar. Uno dice, ¿cómo puede ser que una isla, una montaña se mueva de su lugar geográficamente? ¿Sabe qué? Ha acontecido anteriormente. En el 2011 hubo un terremoto de 8.9 grados en Japón, y cuando la gente revisó geográficamente, Japón se movió 4 metros al este según la BBC. O sea, el terremoto fue tan fuerte que el Japón se movió 4 metros, algo aparentemente insignificante, pero sí es posible. Juan ve que producto del gran terremoto que va a acontecer en ese tiempo, cuando el Cordero abra el sexto sello, Juan ve que el terremoto tan grande que va a haber en toda la tierra es un terremoto que va a hacer que los montes y las islas se van a mover de su lugar geográficamente, van a moverse unos grados, van a moverse distancias, porque el terremoto va a causar un cambio geográfico en las montañas y también en las islas. Y cuando los hombres vean esto, dice la palabra que clamaban, se escondían, se dieron cuenta de que estaba Dios enviando juicio del cielo producto de su pecado, y se van a esconder y van a hablarle a las montañas: por favor, escóndanos, caigan sobre nosotros. Van a preferir que las montañas les caigan arriba, se desplomen sobre ellos, antes de seguir viendo la gran ira del Cordero. Mi hermano querido, tenemos un Dios que Él es todo amor, y qué bueno que en este día hay gente cristiana que hemos descubierto, estamos disfrutando y estamos viviendo el amor del Señor, porque Él es amor. Pero qué terrible es experimentar la ira del Dios vivo, la ira del Dios que la palabra dice que es amor, pero que también es
es fuego consumidor. La palabra dice que la mano de Jehová es el que está en su mano, está bendecido ahí. En otras palabras, la mano de Jehová está contigo, la mano de Jehová, pero la mano de Jehová también puede estar sobre gente, contra gente. Y Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Pablo dice en Hebreos que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la expectación de juicio que los hombres van a tener. Van a ver que el sol se va a oscurecer, van a ver que la luna se va a poner totalmente roja, van a ver que va a haber un terremoto tan grande que aún las montañas, las islas se van a mover de su lugar geográficamente, y los hombres van a ver señales en el cielo que se van a asombrar y van a decir, obviamente esta es la ira del Dios vivo, y se van a atemorizar. Obviamente lo que dijo Pablo, van a expectar una tremenda, una horrenda expectación de juicio a causa de la ira del Cordero. Hermano querido, grandes eventos van a acontecer en la naturaleza, que el Señor, cuando abre el sexto sello, entonces su ira comienza a derramarse también sobre la naturaleza a través de los eventos catastróficos que van a acontecer en el mundo, porque tenemos un Dios que es amor, pero Él también es fuego consumidor. Dígale a los hermanos, yo quiero el amor de Dios y no su ira. Ahora bien, el séptimo sello no lo vamos a estudiar en esta mañana, pero en el mismo capítulo 7, después que Juan ve lo que sucede en el sexto sello, que ya abarcamos rápidamente para poder comprenderlo sin profundizar demasiado, Juan ve dos visiones entre el sello sexto y el séptimo. La segunda de ellas, que se encuentra en el versículo 9 del capítulo 7, la segunda visión que Juan está viendo es una visión que viene relacionada con el quinto sello que el pastor Eliseo compartió el domingo antes pasado, las almas de los decapitados, de los mártires que van a morir por Cristo aquí en la tierra. Juan ahora ve una visión entre el sexto y séptimo sello, una visión de cómo será en el final ya. Juan ahora los ve, que es una gran multitud que nadie los podía contar. Y no quiero enfatizar mucho sobre eso, porque ya el pastor, repito, habló sobre esto. Una gran multitud de toda raza, lengua, tribu, nación, gente que no van a ser engañadas por el anticristo, sino que van a dar su vida por el Señor. Pero hay una visión que Juan también ve entre el sexto y el séptimo sello, y es la visión de los 144,000 sellados. Y comencé en esta mañana diciendo algo que usted conoce mucho, porque en nuestra sociedad se han levantado muchas sectas intentando cambiar esto, y dicen que ellos son los 144,000 sellados. Pregunto, ellos tienen varios millones de creyentes de su secta. ¿Cuáles de ellos van a entrar en los 144,000 y cuáles se quedan fuera? Obviamente, cuando leemos la palabra nos dice que los 144,000 son 144,000 judíos. No habla sobre la iglesia. La iglesia ha sido arrebatada al cielo, el remanente, los que estaban sirviendo al Señor. Y el tiempo de los 7 años es un tiempo que Dios va a enfocarse principalmente en la nación de Israel. Y hay algunos detalles que la Biblia menciona acerca de estos 144,000 hombres que Juan ve que son sellados. Por ejemplo, dice el capítulo 7 que son judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Número 2, cuando leemos el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Gracias a esa palabra, fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Cordero. También dice la palabra en el capítulo 7, versículo 2, que son sellados por un ángel que trae en la mano el sello de Dios y los sella. Capítulo 14 dice que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente. Y cuando leemos estos 144,000 sellados, no es que va a ser exactamente, sabe que los números en el Apocalipsis son números simbólicos, son números que no podemos decir que solamente 144,000 judíos son sellados. No todo judío va a ser salvo. Hay judíos que sí van a creer al anticristo, pero Dios va a tener un remanente de judíos que van a comprender que el anticristo que venía sobre un caballo blanco no es el Mesías que ellos habían estado esperando. Y repito, inicialmente van a ser engañados por el anticristo, pero un gran por ciento de Israel van a comprender, se van a dar cuenta que ese no es el anticristo, o sea que ese no es el Mesías, que ese es un estafador. Y entonces Dios va a levantar un remanente de judíos que van a creer a Cristo, a Jesucristo, como el Cordero, como el Mesías, y van a estar dispuestos a dar sus vidas. Pero entre ese grupo hay 144,000 que son gente que van a ser siervos de Dios, tal parece, para una misión especial, como los dos testigos que van a aparecer para profetizar, para hablar y declarar cosas tremendas. O sea, estos 144,000 no es que solamente 144,000 judíos van a ser salvos, no sabemos el número exacto, pero hay 144,000 judíos que van a ser siervos de Dios, van a ser sellados, y este sello en su frente simboliza una protección, una señal de propiedad que Dios va a poner sobre ellos para que el anticristo no pueda tocarles. Una señal de propiedad, de protección, representa un deseo divino de proteger a las 12 tribus de Israel, que de hecho la gente cree que se han perdido las 12 tribus y que nadie conoce de qué tribu es, pero tenemos un Dios que Él sí conoce de qué tribu es cada judío. Él sí sabe todas las cosas, Él sabe aún hasta los cabellos de nuestra cabeza, y Dios sabe cuáles judíos son de cada tribu, y Dios va a guardar a estos 144,000 para ser siervos de Dios en ese tiempo del anticristo aquí en la tierra. Ellos van a servir al Señor. Dios les va a sellar en su frente, les va a poner su nombre en su frente para que no sean engañados por el anticristo, para que no sean lastimados por él. Y Juan ve que incluso un ángel dice: paren todo el juicio hacia la tierra, nadie dañe la vegetación, nadie dañe nada, nadie haga nada hasta que no sellemos a los siervos del Señor. Y es un misterio quién, o sea, como personas, quiénes van a ser estos 144,000. Es un misterio, repito, van a ser judíos, van a ser gente que van a creer en Jesús como el Mesías, van a ser gente que no van a creer en el anticristo. Van a ser gente que van a servir al evangelio del Señor, van a servir a Cristo. No sabemos exactamente en qué misión en ese tiempo, tal vez algo parecido a los dos testigos, quién sabe. Pero estos 144,000 son gente que van a ser selladas por el Señor. Y sabe, cuando yo leo esta palabra de los 144,000 y vemos en el contexto en el cual está, vemos que el anticristo está reinando sobre la tierra, vemos que hay juicio divino siendo derramado sobre la tierra, vemos que hay catástrofes tremendas en el cielo, en la tierra, hay muerte, hay destrucción, hay falta de comida, hay precios elevados, hay gente que adoran al anticristo, hay gente que se pusieron la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Juan lo está viendo. Hay una catástrofe, una gran tribulación cual nunca hubo aquí en la tierra. Hay judíos que van a creer en el anticristo y van a ser engañados por él, pero cuando vemos los 144,000 sellados, que son gente que no van a creer al anticristo, cuando vemos eso, obviamente estamos viendo que nos está hablando de un remanente especial que Dios va a guardar en ese tiempo. Por eso comencé en el principio diciendo que siempre en los momentos de juicios, en los momentos de ira, Dios siempre guarda un remanente que no dobla su rodilla ante Baal. Aleluya. Dios siempre guarda un remanente que no dobla su rodilla
rodillas ante el pecado, ante los vicios, ante el Dios de este mundo. Vemos gente que no dobla su rodilla. Dios siempre tiene un remanente que es guardado por el Señor, un remanente que le sirve, un remanente que sirven al Señor. Hay gente hoy en día que vive con temor de lo que el diablo puede hacernos. Ay, pastor, el diablo, y el diablo, y el diablo. Pero ¿sabes qué? Si Dios no le da permiso, Él no puede tocar ni un cabello de tu cabeza. Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿ha visto a mi siervo Job? ¿Qué hombre tan recto es? Y Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar sus pertenencias. Mire, hermano, si usted es un hijo de Dios y usted camina según la palabra de Dios, mire, el que camina fuera de la palabra y anda en pecado, ahí es otra cosa. Pero el que es un hijo de Dios y camina en la verdad, no hay diablo que te pueda tocar. Aleluya. Siempre que vivas en santidad delante del Señor, no hay diablo que te pueda tocar. La única puerta que podemos abrir hacia Satanás es el pecado mismo. Cuando alguien abre su corazón al pecado y abre una ventana de su casa hacia el pecado, y el diablo sí se mete y hace lo que él quiere hacer. Pero cuando alguien está sellado por el Espíritu Santo y la persona vive de acuerdo a la palabra de Dios, hay alguien así en esta mañana. A ver, no hay diablo que te pueda tocar. Aleluya. Mire, Dios va a sellar a estos 144,000 para que no sean engañados, para que el diablo, para que el anticristo no pueda tocarlos. Y así como ellos fueron sellados, nosotros también hemos sido sellados, aleluya, por el Espíritu Santo. Y tenemos este mandato ahora de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y si así lo hacemos, no hay diablo que pueda tocarte, no hay diablo que pueda tocarte, aleluya. No hay diablo que pueda hacerte daño. Contigo hay uno que es más poderoso que el que está con ellos. Contigo hay uno que es Jehová, varón de guerra. Hay uno contigo que te está guardando, aleluya. Y cuando leemos estos 144,000, obviamente nos está hablando de un remanente escogido que Dios va a cuidar de Israel. Tal vez usted, si no comprendemos mucho este sexto sello, si no comprendemos mucho el Apocalipsis, grábese que cuando vemos 144,000 sellados, 144,000 judíos sellados, la idea del pasaje, con lo que quiero que nos quedemos en esta mañana, es que es un representante, es una representación de un remanente que Dios va a cuidar, de un remanente que Dios va a salvar, un remanente que el Señor va a proteger. Todo el mal que la nación de Israel ha atravesado hasta el día de hoy, y aún lo que van a seguir atravesando, en parte ha sido un juicio por no aceptar al Cristo como Mesías, como Salvador. Esto fue lo que dijo Cristo cuando entró en Jerusalén. Dice la palabra que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero repetirlo fácil. Muchas de las cosas que Israel ha estado atravesando hasta el día de hoy, obviamente Dios está en control de todo esto, y siempre Dios ha guardado a Israel. Y siempre cuando la gente ha querido exterminar a los judíos, Dios los ha levantado otra vez. Y en el 1948 Dios los puso como nación oficial otra vez, aleluya. Pero Israel ha atravesado por periodos del juicio de Dios, por cuanto no recibieron a Jesucristo como el Salvador. Pero hay una promesa de restauración para Israel. Pablo lo explicó bien fácil: hermanos gentiles, no quiero que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sabe por qué dijo Pablo esto? Porque hay gente que se van a otro extremo. Los judíos no sirven, los judíos por aquí, por allá, dicen ellos, los judíos fueron los que mataron al Señor, están destinados para la muerte. Y Pablo dice: cuidado, no actúen con arrogancia, porque hay un misterio. No seas ignorante, no seas arrogante. Hay un misterio, y es que aconteció a Israel
endurecimiento en parte. Su corazón se endureció en parte. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe de lo que habla la plenitud de los gentiles? Cuando se termine el tiempo en el cual Dios está trabajando con nosotros los gentiles aquí en la tierra. Aleluya. Es lo que Daniel había visto en la visión de las 70 semanas. Dice entonces, cuando se termine la plenitud de los gentiles, se termina con el arrebatamiento de la iglesia. Dice, entonces todo Israel será salvo. Aleluya. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Mi hermano querido, Israel se ha endurecido en parte, su corazón se endureció, no aceptaron al Mesías. Producto de eso, repito, han pasado por juicios tremendos de parte de Dios. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, Pilato, la sangre de ese Jesús sea sobre nosotros, y así sus hijos lo recogieron a través de la historia. Pero aparte de todo eso, hay un plan divino, y es que Dios ha prometido que ellos se endurecerían en parte, pero que cuando se acabara la dispensación, cuando se acabara el tiempo de los gentiles con el arrebatamiento de la iglesia, entonces Dios va a poner su mirada en Israel para salvar a Israel. Alguien puede alabar el nombre del Señor en esta mañana. Dios va a cuidar a Israel, porque tenemos a un Dios que Él es restaurador. Grábese esa palabra y llévensela para su casa. Aleluya. Tenemos a un Dios que restaura, tenemos a un Dios que es restaurador. Él hace todas las cosas nuevas, y a pesar de que Israel endureció su corazón, Dios tiene un plan perfecto, y es que mientras el anticristo va a estar reinando aquí en la tierra, mientras haya juicio, Dios va a poner su mirada y su cuidado sobre la nación de Israel. Aleluya. Y estos 144,000 que van a ser sellados por el Señor van a cumplir un propósito perfecto, una misión de parte de Dios. Pero cuando lo leemos, obviamente estamos viendo de restauración. Estamos viendo que Dios aquí en el Apocalipsis está hablando acerca de restaurar, de redimir, de proteger al remanente. Aleluya. De proteger a Israel para que no sea engañado, para que no sea destruido por el anticristo. El anticristo va a intentar hacer la guerra contra los santos de Dios, va a intentar destruir a Israel, pero Dios les va a proteger. Y estos 144,000 son una representación del remanente que va a ser protegido, cuidado, respaldado por el Señor. Yo no quiero estar en la tierra cuando Israel sea restaurado, porque vamos a estar en el cielo. Pero qué hermoso va a ser la restauración de Israel. Hay una canción de Marcos Vidal preciosa. Cuánto mayor será tu restauración, oh Israel. Y Dios va a poner su mirada sobre esa nación tan bella. Y fue lo que, repito, Daniel había visto. Las 70 semanas de Daniel. En las 69 se paró proféticamente para Dios trabajar con los gentiles durante 2000 años más o menos. Y cuando Mario y cuando Orlis se ha arrebatado al cielo, cuando la iglesia de Cristo se ha arrebatado al cielo, aleluya, Dios va a poner su mirada sobre Israel. Lo ha hecho hasta el día de hoy, pero Dios va a poner su atención en Israel para salvarles del anticristo, para salvarles de sus enemigos. Aleluya, para salvarle de sus enemigos que les van a rodear, porque tenemos a un Dios que Él guarda un remanente. Yo creo que esta mañana que estamos viviendo en tiempos peligrosos espiritualmente, tantas falsas doctrinas, tantas apostasías por allá afuera, está diciendo la televisión, tantas cosas terribles, pero Dios siempre tiene un remanente que Él guarda. Aleluya. Te felicito en esta mañana por ser parte de ese remanente. ¿Sabe algo? Cuando yo veo que estos 144,000 y la visión que Juan está viendo, y lo que Pablo habla en Romanos sobre la restauración de Israel, al ver esa profecía, esa palabra tan fuerte aquí expuesta en la palabra de Dios sobre la restauración de Israel, cuando veo eso de restauración de Israel, me recuerdo una ocasión en la cual Israel fue restablecido y restaurado por el Señor. ¿Se recuerda usted cuándo fue eso? La tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia por un juicio del Señor.
Una vez Dios profetizó a través del profeta Jeremías y muchas otras veces también les profetizó, pero a través de Jeremías Dios les dijo: ¿saben algo? Por cuanto no dieron oído a mis palabras, les voy a enviar y les tomaré y les voy a llevar a las tierras de Babilonia. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, va a venir, les va a tomar y les va a destruir y les va a llevar a su tierra cautivos. Dice: y haré que desaparezca la paz y el gozo y la alegría, por cuanto la nación se había entregado a la idolatría. Dios les estaba hablando, Dios les estaba profetizando que se volvieran a Él, pero la nación de Israel se había entregado al pecado, a la idolatría. Y Dios le dijo: ¿saben qué? Van a ser llevados como siervos a Babilonia, van a ser deportados a Babilonia, y allá van ustedes a servir a las naciones del rey de Babilonia por 70 años, por cuanto desobedecieron a mi palabra y no se arrepintieron. Y así sucedió. Dios les mandó juicio por cuanto no se arrepintieron de corazón para volverse a Jehová su Dios. Y así como Dios había profetizado a través de Jeremías capítulo 25 y versículo 8, cerca del año 607 antes de Cristo comenzaron las deportaciones de judíos a Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Y se hicieron 3 deportaciones. ¿Cuántas deportaciones? 3. Vinieron y destruyeron Jerusalén, acabaron con la gente de Dios y se llevaron un montón de cautivos hacia la tierra de Babilonia. Año 607 antes de Cristo, Nabucodonosor llevó un montón de cautivos hacia Babilonia, entre los cuales estaban Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Los llevó cautivo allá. Pero después hicieron 2 deportaciones más. Otros grupos que habían quedado también se los llevaron cautivos a Babilonia. En el segundo grupo se fue Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel? En el tercer grupo se llevaron al rey Sedecías. En fin, Dios prometió su palabra de juicio, de que producto de su pecado Israel iba a pasar por un juicio, y era que por 70 años Israel iba a ser llevado cautivo a la tierra de Babilonia por cuanto se habían entregado al pecado, a la idolatría, y Dios cumplió así su palabra. Pero qué alegría me da a mí saber que tenemos a un Dios que Él envía el juicio, pero también Él restaura. Y en el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 25, profetizó la destrucción de Israel y que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero 4 capítulos después, en el capítulo 29, Jeremías recibe una profecía de parte de Dios para su pueblo. Y el pueblo que tenía su corazón endurecido, Jeremías escucha que Dios le dijo que iba a venir juicio, le iban a llevar cautivos. Y Jeremías está triste por esto, pero de pronto en el capítulo 29 Jeremías recibe otra profecía de parte del Señor. Le dice: Jeremías, a pesar de que van a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años, yo quiero, Jeremías, que tú le digas esto a mi pueblo: que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Cuando se cumplan los 70 años, cuando estén allá tristes, abandonados, deportados en Babilonia, lejos de su tierra, con Jerusalén destruida, allí en la tierra de los caldeos, yo les voy a visitar, Jeremías, aleluya. Ahí esa gente rebelde que se olvidaron de mí, que adoraron a los Baales, a esa gente 70 años después, porque soy fiel a mi palabra, dice Dios, les voy a visitar. Les voy a visitar, dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Mi hermano, yo tengo que darle palmas al Señor en este día. Tengo que brincar, tengo que levantar mis manos, tengo que alabarlo, porque tenemos a un Dios que Él restaura, Él envía el juicio, pero cuando su pueblo se humilla, se arrepiente, Él inclina su oído y restaura su remanente. Aleluya. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Miren el contexto en el cual Dios le dijo a estos Jeremías para Israel: van a ser llevados allá 70 años por juicio. Pero sabe, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová.
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga esto: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Tenemos a un Dios que restaura, tenemos a un Dios que redime, tenemos a un Dios que levanta a la gente otra vez, aleluya. Tenemos a un Dios que es un Dios restaurador. Y Dios profetizó, Dios dijo que iba a venir destrucción, pero también dijo que iba a venir restauración 70 años después. Pero eso no es todo. 150 años antes de ser deportados, Dios hasta había profetizado el nombre del rey que les iba a hacer volver de Babilonia, y fue el rey Ciro. Y Dios profetizó por allá por Isaías capítulo 45. Y él dijo: así dice Jehová, has ungido a Ciro. Ciro fue el rey que dio la orden para que Israel, los judíos, regresaran a su tierra exactamente 70 años después del cautiverio. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Y Dios le dice a Ciro, este rey que no conocía de Jehová, era un impío, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dice Dios: por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse nombre, aunque tú no me conociste. Y Dios profetizó 150 años antes que Israel, 70 años después de estar cautivos en Babilonia, Dios iba a levantar un hombre que, aunque no conocía de Dios, iba a ser un siervo de Dios, porque iba a ser una misión para Dios. Y es que Dios iba a tocar a Ciro para hacer volver a Israel a Egipto, perdón, a los judíos a Jerusalén. Y así sucedió, porque tenemos un Dios que es fiel. Exactamente 70 años después, dice la palabra de Dios en Esdras, en el primer año de Ciro. ¿Se recuerdan ustedes de Ciro? ¿Les recuerda algo? Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, oiga esto, el rey que no conocía de Dios: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Aleluya. Que está en Judá, no en Babilonia, está en Judá. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Alguien puede batir las palmas y gritar un fuerte aleluya al Dios fiel que tenemos. Oye, está bajito el techo este. Aleluya, mire, tenemos un Dios que es fiel. Y Dios lo prometió y Dios lo hizo. Y Dios tocó el corazón de este hombre para conocer que había un solo Dios verdadero. Y el hombre dijo: no puedo hacer otra cosa, tengo que mandar a que estos judíos vuelvan a su tierra y les voy a dar toda la provisión que haga falta. Y se recuerdan ustedes que los judíos fueron exportados o deportados en 3 grupos, comenzando desde Nabucodonosor. Así también, exactamente 70 años después, Israel volvió a su tierra, Jerusalén, en 3 grupos. En el año 537 antes de Cristo, cuando Ciro da este anuncio,
se levanta un hombre llamado Zorobabel, judío. Y él al mando, junto con otros 200,000 personas más o menos judíos, regresaron a Jerusalén y reedificó el templo de Dios. Quiero que usted atienda acá porque ya me quedan 15 minuticos, pero esta parte quiero que se quede en nuestros corazones. Producto del juicio del pecado, Dios mandó a Israel a los judíos cautivos 70 años, pero Dios ahora les trae de vueltas y regresan en 3 grupos, separados por años. Primeramente, cuando Ciro, Dios toca su corazón y hace pregonar este edicto de que los judíos puedan regresar a Jerusalén. Mire, Jerusalén estaba destruido completamente. No había piedra sobre piedra. Era todo escombro, toda la ciudad, todo el templo, todas las casas. No quedó nada. Y ahora Dios hace volver a Israel 70 años después a Jerusalén. Y al mando de un hombre llamado Zorobabel reedifica primero que todo el templo de Dios. Años después, en el 468, entonces regresa el sacerdote Esdras. Y Esdras restauró la adoración y la lectura de la ley de Dios. Esdras dijo: está muy bien, hemos reconstruido Jerusalén, pero de nada vale que se reconstruya el templo si la gente no conoce la ley de Dios. De nada vale que se reconstruya el templo si la gente no aprende a restaurar nuestra comunión con Dios. Y Esdras restauró la adoración y la lectura de la ley de Dios. Pero 2 años después, 455 años después, 13 años después de eso, viene un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías ya no viene a levantar el templo de Jerusalén que ya Zorobabel lo había levantado. Ya no viene a levantar la adoración y la lectura de la ley que ya Esdras lo había restaurado. Ahora él viene a restaurar los muros de la ciudad que estaban abiertos. Y mientras los muros estuvieran abiertos, podían entrar animales salvajes, enemigos, ejércitos, no había protección. Y Nehemías, con mucho peligro, Dios tocó a otro rey que estaba en turno en ese momento y le hizo volver a Nehemías. Usted lea después el libro de Nehemías. Yo estoy leyéndole en estos días el libro de Nehemías. Precioso libro, tremendo. Cómo Dios hizo volver a Nehemías junto con otro grupo de judíos, regresar a la ciudad preciosa de Jerusalén y ahora reconstruir y restaurar los muros de la ciudad que se habían destruido en aquel entonces. Y Dios cumplió su palabra de 70 años después de la deportación, después del juicio, 70 años, entonces restaurar a Jerusalén. Por ahí estaba un hombre llamado Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? Daniel miró el reloj profético de Dios y dijo: ay, ya son 70 años. Gracias, Rey Atajes. Y Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios. Y dijo: Señor, ya es momento, ya. Recuerda tu palabra. El jueves compartíamos en Home una palabra que Dios trajo así de repente, rico, sobre la importancia de apoyarnos sobre la palabra de Dios, recostarnos en su promesa. Y Daniel dijo: ya es momento, ya déjame orar a Dios para que cumpla su palabra. Y exactamente 70 años después de Jerusalén haber sido llevada cautiva en 3 grupos a Babilonia y otras naciones, Dios les hizo volver también en 3 grupos. Pero ¿sabe algo? Me llama la atención el orden en el cual Dios restauró a Israel. Fueron deportados en 3 grupos, pero también regresaron en 3 grupos, distanciados por años. Quiero que usted mire acá para poder recibir esto. El orden en el cual Dios restauró a Israel tiene un significado espiritual tremendo. Zorobabel vino primero cuando el rey Ciro dio la orden. Regresó Zorobabel con 200,000 judíos y restauraron el templo. El templo es símbolo de la comunión y la paz con Dios. El templo era donde se ofrecían los sacrificios
para obtener el perdón y la paz provisional que Dios daba. En el templo estaba la gloria de Dios. En el templo la gente venía para poder restaurar su conexión con Dios, dar un corderito para que fuera matado y degollado y sacrificado para cubrir temporalmente su pecado ante Dios. Y Zorobabel viene y antes de restaurar los muros, antes de restaurar la casa de fulano de tal, antes de restaurar el mercado, Zorobabel restaura la casa de Dios, el lugar donde había comunión con Dios. Nosotros también teníamos el templo derribado, como Elías, que tuvo que restaurar y levantar el altar de Jehová que estaba destruido. Pero hubo un cordero santo, sin mancha, que así como el cordero en el templo padecía por la gente, así el cordero de Dios murió por nosotros, para restaurar nuestra paz para con Dios. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros fuéramos restaurados en nuestra comunión con Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, tuvo que morir por nuestros pecados. Y por eso ahora la palabra nos enseña que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Alguien comprende eso en esta mañana? ¿Qué restauró Zorobabel primero que todo? El templo. ¿Qué significa el templo? La comunión con Dios, la relación con Dios. Toda persona que aún no es cristiana tiene su templo derribado. No hay comunión con Dios, no hay paz para con Dios. Pero cuando aceptas a Cristo, el templo es reedificado. Tal vez hay gente en esta mañana que el templo se desmoronó y se han pasado tiempo sin buscar a Dios. Pero el Dios que restauró a Israel te quiere restaurar a ti también esta mañana. Zorobabel restauró el templo. Dios quiere restaurar la comunión entre tú y Él en esta mañana. Número 2, vino Esdras y restauró la adoración a Dios, la lectura de la ley. Esdras restauró la intimidad con Dios. Una cosa es tener paz para con Dios y otra cosa es tener intimidad diaria con Dios. Hay gente que aceptaron la paz para con Dios, fueron perdonados sus pecados, pero no han restaurado la adoración a Dios. Son cristianos que no pueden abrir la boca para alabar a Dios porque el altar de la adoración está destruido. Y Dios, así como restauró a Israel en 3 partes, Dios también quiere restaurarnos a nosotros desde lo más interior hasta lo exterior. Gente que fueron perdonados sus pecados, pero aún no saben vivir una vida de alabanza a Dios. Aún no saben cómo separar el tiempo para leer, aunque sea un capítulo de la palabra todos los días. No te asustes en esta mañana. No venimos aquí para acusarnos unos a otros. Venimos para decirnos que Dios quiere restaurar tu altar de intimidad con Él. Si hace semanas que no buscabas al Señor, si hacía días que no dedicabas aunque sea 15 minutos para orar en la mañana, si llevas un mes sin leer la palabra poderosa de Dios que es lámpara para nuestros pies, hoy es el día en el cual, como Esdras restauró la adoración a Dios, Dios quiere restaurar en ti y en mí la intimidad con Dios. Decirle: Señor, ya el templo está restaurado, tengo paz para contigo, soy tu templo, vives dentro de mí, pero restaura en mí también a partir de hoy mi comunión contigo. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tal vez para alguien hoy pudiera ser el día en el cual usted haga planes, metas, pactos con Dios para comenzar a buscarle y tener intimidad con Dios a partir de hoy. Gente que diga: Señor, estoy viviendo un cristianismo religioso, mucho conocimiento pero poca intimidad contigo. El cristianismo es relación. El conocimiento sin relación envanece y hace a la persona un religioso seco, muerto, que no puede abrir la boca y alabar a Dios.
Pero el que ha entendido la palabra de Dios y vive relación con Dios, esa persona es un manantial que donde quiera que va muestra a Cristo. Donde quiera que va alaba a Cristo. Aleluya. Llega a la iglesia y no hay que esperar que unirse diga. Cuando dicen aleluya, ellos automáticamente alaban a Dios. Son gente que han aprendido que su alabanza está de continuo en mi boca. Y son gente que ahorita le van a grabar un disco porque cantan en el baño a Dios más que nunca. Y en el baño mientras se bañan, ahí están alabando al Señor. Mi pensamiento eres tú. Ay, Señor, así como esta agüita me cae arriba, que tu gloria me caiga arriba. Aleluya. Gente que han reconstruido con Dios su intimidad. Dios restauró en Israel el templo, la comunión con Dios. Después vino Esdras y Dios restauró la intimidad, la adoración, la lectura de la ley de Dios. Y después vino entonces Nehemías. ¿Y qué levantó, qué restauró Nehemías? Los muros. ¿Sabe lo que significan los muros? La protección de Dios. Hay gente que quiere vivir en la protección de Dios sin reedificar el corazón primero. Señor, guárdame en este día. Guárdame en este día, protégeme. Pero no ha restaurado la intimidad con Dios. Oye, fulano, manda una petición para la iglesia, para que oren por mí, para que Dios guarde. Para que Dios me guarde de accidentes, para que Dios me cuide de los problemas, para que Dios me prospere. Manda a decir al pastorcito que ore por mí. Y quieren protección sin primero tener restauración del corazón. La protección de Dios es un resultado de la intimidad con Dios. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces huirá de vosotros. No hay autoridad sobre demonios si primero no nos sometemos a Dios. No hay bendición y vida eterna si primero no restauramos el corazón. No hay protección de parte de Dios para nosotros si primero no restauramos el corazón para andar recto delante de Dios. Si primero no restauramos también la intimidad con Dios. ¿Sabe lo que dijo el salmista en el Salmo 27? El salmista era un hombre inteligente. Mire, era un tipo inteligente. El salmista dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Mire, si usted pudiera demandarle algo a Dios, pedirle algo, ¿qué sería en este día? Él no pidió por la protección de los muros. Él pidió por las primeras dos cosas que son vitales. Dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Mire cómo la conexión entre lo que le pido a Dios, esa cosa buscaré. No es solamente pedir a Señor, quiero restablecer mi comunión contigo, quiero adorar todos los días. Sí, pero hay que buscar vivir la vida cristiana intencionalmente. Le he pedido a Dios una cosa, esta buscaré. ¿Qué cosa es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Habla del templo reedificado, la comunión con Dios restaurada. Mire, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay corazón restaurado, hay intimidad con Dios restaurada. Se restauró el templo, se restauró la adoración a Dios dentro del templo. Ahora dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿De qué está hablando ahí? Protección de Dios. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto y levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. La protección de Dios y su respaldo es un efecto de haber restaurado el templo, la comunión y la intimidad con el Dios vivo. Cuando tu corazón se ha restaurado para con Dios, tu comunión con el Señor, quiero estar en paz contigo. Y cuando número 2 se ha restaurado la intimidad con Dios. Señor, soy cristiano, pero me estoy convirtiendo en un religioso. Hace un mes que no leo tu palabra. Hace 3 semanas que no oro ni 5 minutos al día.
quiero que no solamente tú restaures mi corazón, el templo que es tuyo. Soy tu templo, Señor. También restaura mi intimidad contigo. Restaura mi adoración para ti. Voy a hacer planes a partir de hoy para buscarte diariamente. Y número 3, Dios va a restaurar la protección. Hay enemigos que buscan tu vida, buscan tu seguridad, o sea, dañarla. Demonios que te odian tu familia. Pero cuando Dios ha restaurado tu corazón, tu santidad delante de Él y también tu comunión con Él, el mismo Dios que lo hizo va a levantar los muros de protección sobre tu casa, va a levantar los muros de protección sobre tu familia que puede recibirle en este día, va a levantar los muros de protección sobre tus finanzas, va a restaurar los muros de protección sobre tu vida espiritual. Los 144,000, los judíos van a ser restaurados por Dios. Y lo primero que Dios va a hacer no es restaurar que Él los va a proteger del anticristo, sino que ellos, primero que todo, Dios va a restaurar su corazón. Porque los judíos, estos 144,000, van a ser gente que en su corazón va a ser restaurado como el templo. Son gente que van a buscar a Dios, siervos de Dios. Y por lo tanto Dios les va a sellar y los va a proteger de sus enemigos. Tenemos a un Dios que restaura. Y hoy Dios quiere restaurarnos en esta mañana. Así como Dios restauró a Israel en aquel tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, Dios va a restaurar un día la casa de Israel también. Pero hoy Dios quiere restaurar mi vida y tu vida. Jesús dijo en Apocalipsis 21, ve aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y hoy Dios quiere restaurar nuestros corazones. Quiero que te pongas en pie en esta mañana conmigo. Y nos quedan 5 minuticos. Y si usted como yo quiere hoy restaurar su intimidad con el Señor, yo quiero que usted pase aquí al frente. Si usted quiere restaurar hoy su intimidad con Dios, vean aquí al frente. Yo quiero pasar al frente. Que nadie salga, por favor. Quedan 5 minutos. Ven al frente en esta mañana. Hay cristianos aquí que quieren restaurar su intimidad con Dios. Quiero ser fiel con el tiempo. Solamente 5 minutos. Ven, pero ven al frente. Vamos, Dios quiere restaurar en esta mañana. Dios quiere restaurar. Si tienes temor de tus enemigos, si quieres que Dios te proteja, ven al frente, venga. Dios va a hacer una restauración total, una renovación total. Ven al frente y levanta sus manos. Los que están por allá atrás, levanten las manos al Señor. A ver, toda la iglesia levanta sus manos. Vamos, restauren la adoración al Señor. Restauren la adoración al Señor. Restauren la adoración al Señor. A ver, levanten las manos. Restauren la alabanza en este día. Vamos. A ti te adoro. Dígale, te adoro, Señor. A ti. Dios, te adoro. Te adoro a ti, Señor. Pues tu nombre es santo. Santo, Santo.
llama a la restauración con Él. Él nos llama a la restauración con Él. Fue su nombre santo, tu nombre, tu nombre, fue tu su nombre. nombre santo, Tu nombre es santo. santo, su nombre santo, fue su nombre santo, santo. Cosas nuevas Dios está haciendo en esta mañana. Hay cambios en el corazón que nadie puede hacer. Dios los está haciendo hoy. Fue su nombre santo, santo.